Hola, bienvenidos a todos al número 71 de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y os saludo desde Madrid y virtualmente está conmigo David Pombar. Hola David, Hola Alberto, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal por Galicia? Muy bien, todavía no ha llegado el crudo invierno, así que estamos aquí disfrutando de tardes Ujú. apacibles. Bueno, oye, una pregunta así entre nosotros, ya que nadie nos escucha. Si publicamos el vídeo, ¿alguien se va a dar cuenta de que no llevamos la misma ropa que durante la entrevista? Nah, eso son cosas del directo. No, eso no Bueno, creo que nadie se entere. bueno, pues que lo miren, que David se ha recortado la barba y está muchísimo más guapo, que lo sepáis. Es que llevar barba con mascarilla es un poco absurdo, o sea que ya he optado por quitarme la barba directamente. Yo la verdad que estoy pensándolo también porque me sale súper despeinada luego, tío, y es un poco ahí de que, bueno, como salgo poco, no me pongo mucho la mascarilla, y así que Yo pero es bueno, más sí una cuestión que de calor, tío. Me da mucho calor. sí. Sí, sí, sí. Yo yo será que me la pongo poco porque salgo poco, no porque no cumpla con lo que hay que Claro, cumplir. yo es que estoy yendo 2 días a la semana a la oficina y en la oficina hay que estar todo el día con la mascarilla puesta y hoy se hace largo, ¿eh? O sea, ya me he tenido que Ujú. comprar una gomilla de estas para sujetarla porque me dolían las orejas y ya el siguiente Ajá. paso ha sido quitarme la barba y a este paso, no sé, me compraré una máscara de estas de las de Decathlon que te cubran la cara entera o algo así. Bueno, pues a ver, antes de empezar con el entrevistado, tenemos que cumplir con la gente que nos ha apoyado y ha comprado unas cartitas de Streamloots. Os invitamos a que lo hagáis. Si vais a nuestra web, más que startups.com, hay una parte ahí que no me acuerdo cómo se llama, pero colabora o apóyanos o algo así, en el que tenéis, tenéis el enlace. Algo hay, sí que entren, Algo ahí, sí, algo hay. está en el menú, no os va a costar mucho encontrarlo. Ahí tenéis la opción y podéis comprar unas cartas para colaborar con el programa y también participar en él. Tenemos más ideas, pero bueno, ahí hemos empezado con este y la verdad que está yendo muy bien. La gente se está aportando. El tema es que vamos a tener que hacer un programa ad hoc solo para este tipo de cosas. Así que bueno, vamos a coger dos, tres cosas cada programa para no alargarlo y así vamos. A mí me ha tocado saludar a Adrián Pradilla, Adrián que Pradilla, es... no me digas, a Sí, mí también me ha tocado saludar a Adrián Pradilla. pero ¿cuántas cartas ha comprado este hombre? Pues no lo sé, no lo sé. Le habrá tocado el impuesto revolucionario. No, lo que pasa es que Adrián nos quiere mucho, así que Adrián, que te queremos un montón, tío. Bueno, yo creo que ha sido un defecto en el algoritmo. Tendremos que hablar con la gente de Streamloots. Después el pobre Adrián pensará que hacemos esto con afán recaudatorio, pero la realidad es que entre camisetas, libros, no sé qué y tal, yo creo que estamos gastando más de lo que ingresamos con el juego de las cartas. No, eso seguro, en eso y en tiempo, porque entre, oye, te pongo a ti en contacto porque te ha tocado no sé qué advisor, te ha tocado una cuenta en Tutelus, te ha tocado una cuenta en Declarando, estoy así, me paso cruzando mails el rato, pero bueno, lo hago muy a gusto, así que no me quejo. Y tenemos también bueno, una pregunta para mí. ¿Me la haces tú? O Venga, así te la queda un hago. poquito más así como en plan entrevista. Nuestro seguidor, que ha dejado un nombre así un poco críptico, muy tuitero, Borja44, o sea, muy de youtubers esto. ¿Eh? Aquí Borja44 nos traslada una pregunta para Molpe. Eh, ¿Cómo gestionas la ansiedad por buscar crecimiento? Puf, fatal, fatal. La verdad es que mira, tío, lo comentamos últimamente en Devengo un montón porque tenemos la suerte que llevamos unos meses, ya 4 o 5 meses creciendo más del 100% cada mes sobre mes. Y uy, Y lo estamos, lleváis muy mal, y lo lleváis muy mal. no, no, Para estamos en, matarme. en- en ese momento en el que vivimos en la ola, ¿no? Pero nos damos cuenta de los 5 meses anteriores que fueron horrorosos cuando el inicio del confinamiento, el COVID y todo eso. Eh, y la verdad es que eh, lo llevamos mal, o yo en particular, pero en general la empresa. Y creo que al final cuesta mucho, muchas veces cuando ves que las cosas, por la razón que sea, aunque a veces no sea culpa tuya, cuesta que arranquen y tal, siempre estás un poco dándole vueltas y a veces no tienes la paciencia, ¿no? Entonces, la verdad, ¿cómo gestiono eso? Mal. Así que por eso me reúno de gente muy buena para llevarlo bien, para que las cosas crezcan. Y no sé, me gustaría a veces tener un poquito más paciencia, tenerla y eso que
me considero bastante reposado en eso, pero me gustaría tener un poquito más de calma a veces para eso. Pero es que, joder, también es muy difícil, ¿no? Si además es una empresa con inversión, ves que pasan las semanas y no creces lo que deberías crecer, pues te entra esa ansiedad. Así que... Yo te voy a dar un consejo, Molpe. Hoy voy a pecar. ¡Ah! ¿Te atreves? Me atrevo, me atrevo. Eh, Tienes que salir más a correr, tío. Te ayuda mucho a despejar la cabeza y últimamente estás corriendo poco. Así que yo creo que te va a ayudar. Eso es verdad y lo noto, lo noto. Pero bueno, pues bueno, ahí damos ya contestado, Borja. Espero que la respuesta te haya ayudado en algo, al menos a mí, o al menos a no sentirte mal si te puede la ansiedad a veces. Pero nada, pues aquí lo dejamos. Recordad que nos podéis apoyar en esa opción del menú que no sabemos el nombre, que si queréis participar en este en otros programas no tenéis más que escribirnos y que nos podéis seguir en redes sociales y todo eso. O eso va al final del programa, lo de seguirnos en redes También, repite, sociales. repite, hay que insistir. Es que luego vemos en las estadísticas que la gente no lee hasta el final, así que hay que repetirlo ahí. Seguirnos, compartirnos y darnos mucho amor. Bueno, David, pues venga, que esto va del entrevistado y no de nosotros. Dime, ¿a quién tenemos hoy? Pues hoy hemos invitado a un emprendedor colombiano. Tiene una startup con sede en Colombia, pero ya muy internacionalizada. Y queremos un poco que nos cuente todo este proceso. Nos va a contar más detalles. La startup se llama Playbox y él es Óscar Giraldo. Óscar, bienvenido. Bueno, David y Alberto, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado de compartir con ustedes hoy. Bueno, Qué bien. Oye, cuéntanos. sí, no, te iba a decir antes, Oscar, ten en cuenta que eres nuestro primer invitado de fuera de, bueno, no iba a decir de fuera de España, de fuera de Europa. Entonces, si a veces somos un poco paletos y decimos algo así, pues tú nos lo dices sin problema y nos dices, no, hombre, que no, que eso no es así, ¿vale? Desde tú no tengas, ya verás que nosotros nos solemos dar caña entre nosotros y tal, y no hay mayor problema. Si nos tienes que dar caña, nos la das. Dale, dale, perfecto. Y Venga. no serías el primer invitado que se dedica a vacilarnos durante toda la entrevista. Bueno, Óscar, cuéntanos, ¿quién eres y cómo has llegado hasta aquí a fundar Playbox? Bueno, listo, pues soy Óscar Giraldo, soy de una ciudad intermedia en Colombia, no de la capital, Bogotá, una ciudad que es conocida más por el café que por la tecnología. Soy ingeniero de sistemas, de software. Eh, Me fui para Chile después de terminar la universidad a jugar hockey sobre patines, que es bastante conocido particularmente en Barcelona. Uh, Uh-huh. y uno de mis sueños siempre fue poder ir a jugar a un club fuera de Colombia. Inicialmente tenía pensado irme para España, pero en esa época sacar una visa para España estaba complejo, así que decidí mejor irme a Santiago de Chile. Eh, y, esa, eh, y esa idea de irme a jugar hockey por 3 meses se terminó en algo de 7 años. Entonces, nada, es una historia larga, pero básicamente esa ida a Chile me ayudó a conocer el mercado de tecnología allá y terminé fundando mi primera empresa. Y eso pues ha sido, ya eso fue en el 2005. Uh-huh. Y Playbox es la segunda empresa que fundo de tecnología. Digamos que la primera empresa fue muy focalizada al mercado latinoamericano, principalmente en Chile. Y la segunda empresa con Playbox dije, bueno, ¿por qué no hacer algo grande? Y si te pones a ver las empresas más grandes del mundo, todas han empezado de software en Silicon Valley, extrañamente. Uh-huh. Entonces ves Salesforce, ves estas empresas, Oracle, todas están allá. Entonces yo dije, acá hay algo mágico, creo que estoy en el lugar equivocado, voy a dejar Chile y me fui para Silicon Valley y desde allá monté Playbox y nada, ahí les puedo contar más, pero ese es
una breve introducción de Oscar. Bueno, tengo un poco más a nivel personal. Soy padre de 3 niñas, entonces ya se podrán imaginar la locura de diferentes edades, de Paloma de 13, Amparo de 10 y Victoria de 4. Bueno, David acaba de empezar en esto de ser padre, así que está bien tenerte de contacto y pedir información. Sí, Porque no me asustes mucho, que a lo mejor no repito. uy, a lo mejor. Uy. Como si lo decidiera yo, ¿verdad? Bueno, pues Oscar, cuéntanos sobre Playbox un poquito. ¿Qué hacéis para que la gente lo sitúe? Bien, digamos que la forma más fácil de describir Playbox es, yo creo que todos hemos escuchado esta grabación. Cuando llamas a un call center, escuchas, esta llamada podría ser grabada y monitoreada para asegurar la calidad del servicio, ¿cierto? Uh-huh. Digamos que lo que hace Playbox es la tecnología que está detrás de ese proceso tan importante de aseguramiento de calidad en un contact center. Entonces, cuando tú llamas a un call center, esa llamada queda grabada, o si estás chateando con un sitio de e-commerce, pues esas interacciones entre el agente del call center y el cliente, pues se tienen que evaluar. Y se evalúan para asegurar esa calidad en el servicio. Entonces, Playbox facilita y se conecta con los sistemas de telefonía, los CRMs de estas empresas, y permite hacer un análisis y sacar reportería para mejorar la experiencia al cliente. Eso es Playbox. Ok. ¿Y eso viene de una experiencia pues de tu anterior empresa en Chile o algo así, la idea? ¿O es algo que cuando vas a Silicon Valley empiezas a pensar qué hago ahora? No, es una historia muy, muy, muy interesante. Digamos que parte desde que era pequeño. Digamos que yo crecí con computadores y teléfonos. Mi papá, digamos, es un hacker, hacker literal, y Uh-huh. él le gustaba mucho hacer cosas con teléfonos y computadores. Entonces, desde pequeño eso como que me caló y me llevó a estudiar ingeniería de sistemas. Me fui para Chile, trabajé en una startup. En esa startup, digamos que decidí, me inspiré para crear mi propia empresa, y la primera empresa que creé, la creé con la idea de poder conectar el mundo de los teléfonos y los computadores. Entonces, básicamente era que escribir unas líneas de código y conectar los teléfonos con los computadores, crear una llamada, por ejemplo, un click to call desde una página web, Uh-huh. hacer clic y iniciar llamadas telefónicas. Eso fue antes de Twilio. No sé si conocen Twilio, que es bastante Sí, sí. en Estados Unidos. Digamos que era Twilio antes de que Twilio existiera, esta empresa se llama Medularis, todavía existe. Y la idea inicial de Medularis era poder hacer que los desarrolladores crearan sus propios sistemas telefónicos con código. Uh-huh. Y finalmente esa empresa fue muy difícil salir a venderla en el mercado en Chile, porque la gente no entendía. Venga, pero Oscar, ¿para qué necesito estos códigos para conectar teléfonos? No entiendo eso. Finalmente lo que hicimos fue una aplicación sobre la plataforma. Entonces la aplicación que hicimos fue la aplicación de Click to Call, que tú instalabas en tu sitio web, ponías tu número telefónico y te llegaba una llamada telefónica en menos de 15 segundos de un call center. Entonces, esa idea inicial me llevó al mundo de los call centers. Entonces, cuando yo vendía el software de Click to Call, la persona de e-commerce me decía: Oscar, habla con mi gerente de contact center, y yo me fui para el contact center, y ahí sale la idea de Playbox. ¿Y por qué sale la idea de Playbox? Es porque yo quedé impresionadísimo cuando visité el primer contact center en Chile. Era un montón de personas, había muy buena energía, pero también habían muchos problemas en la industria, mucha desmotivación de los agentes, mucha rotación de personal. Y entonces me empecé a cuestionar, bueno, ¿cómo con tecnología se puede mejorar ese ambiente? Y otra cosa interesante, un insight interesante que ayudó a la creación de Playbox, fue que de los clientes del Click to Call de la primera empresa, los más exitosos eran los que tenían los call centers con mayor motivación.
y los clientes que no tenían tan buena tasa de conversión de venta por el click to call eran los que tenían condiciones laborales no muy buenas, y eso me empezó a cuestionar y yo dije, ¿qué tal si con tecnología podemos motivar a los agentes de call center? Y ahí empezó Playbox con esa idea de cambiar la industria call centers a través de la motivación. Eso que inició por la parte de motivación se fue expandiéndose hasta lo que es Playbox, que es una suite de productos que ayudan a manejar un contact center, las personas que están detrás de un contact center. Entonces creció de ese insight inicial y mira cómo los puntos se van conectando desde que era pequeño y de los computadores con la telefonía, a crear esta empresa, después de esta empresa ir a un contact center, y de ahí parte toda esta historia bonita de que es Playbox hoy, tras 8 años de historia. Hombre, pues en el clavo, porque al menos lo que yo conozco de call centers aquí en España, vamos, has descrito la situación que te encontraste en antaño. No sé si tendrás algún cliente en España, pero vamos, muy motivados y demás no se les nota a los trabajadores. Sí, tenemos varios clientes en España. Tenemos a Globo y tenemos a Travel Perk, que son de los como unicornios en España. Entonces, muy contentos de poder trabajar junto con esas marcas tan interesantes y poder apoyarles a generar una mejor experiencia a sus clientes. Bueno, David, ya sabes, si abrís un call center en tu chiringuito, ya... Chiringuito. Alguno tenemos, sí, alguno tenemos. Sí. Bueno. Bueno, y cuando llegaste a Silicon Valley, ¿ya tenías allí contactos o cómo fue un poco aterrizar allí? Porque dices, esto, si las empresas quieren estar en Silicon Valley, pues me tengo que ir allí, es fácil decirlo, pero ¿cómo fue el paso allí? Fue una experiencia muy interesante. Fue difícil, bastante difícil, porque yo no sabía hablar inglés cuando me fui. Entonces, esta fue la historia. Yo estaba enfocado con mi empresa en Chile y surgió una convocatoria para llevar emprendedores de Chile a Silicon Valley del gobierno chileno, de una agencia del gobierno que se llama Corfo. Y nos ganamos un espacio para ir a Silicon Valley a una aceleradora llamada Plug and Play Tech Center en San. Estuvimos ahí representando a Chile. Yo, digamos, el colombiano infiltrado, junto con un grupo de amigos chilenos. Y en ese proceso fue muy bonito porque es un proceso de inmersión a lo que era la cultura de Silicon Valley, cómo funcionan. Entonces ellos te explican, estos son los VCs, estos son los inversionistas ángeles, estos son las empresas, estas empresas compran otras empresas, está Stanford, está Berkeley, ahí sale el talento, hay una guerra de talento, hay empresas grandes, empresas pequeñas que compiten por este tipo de mercados. Entonces fue una experiencia maravillosa. Y en ese periodo, sin saber cómo hablar inglés y comunicarme, me apoyé muchísimo en Google Translator para escribir los emails, y empecé a agarrar cancha de a poco, hasta que empecé a tener contactos con personas que me respondían esos emails mal traducidos por Google, y logré tener reuniones con ellos y empecé a generar una red de contactos en ese periodo de 3-4 meses, con mucho sacrificio, porque en ese momento tenía mis 2 hijas pequeñas y me alejé de ellas por 3-4 meses por perseguir este sueño. O sea, digamos que son como las cosas que tú pones en la balanza y dices, es duro, pero bueno, esa es un poco la historia de ir a Silicon Valley. En esa ida a Silicon Valley por 3-4 meses, cuando regresé a Chile, veía el mundo como Matrix. Es decir, como que veías el mundo de una forma diferente. Eso me cambió completamente. Y desde ese momento dije, tengo que vender todo en Chile y me tengo que ir a Silicon Valley. Y convencí a mi familia y nos vendimos la casa, vendimos el carro, quedamos, mejor dicho, con 2 maletas y nos fuimos para Silicon Valley ya un poco más serios a vivir allá, a otra aceleradora llamada Alchemist Accelerator, que es la competencia de YC, pero esta se enfoca principalmente en B2B. Entonces fue una experiencia más o menos de 6 meses,
Y eso me abrió los ojos muchísimo de poder entender cómo funcionaba la industria. Tuve la oportunidad de ir a una conferencia de Salesforce, de Dreamforce, y cuando yo vi Salesforce, esa fue como mi inspiración. Yo dije, yo quiero hacer tipo como un Salesforce. Y el Salesforce, ¿dónde nació? No nació en Colombia, no nació en Chile, nació en Silicon Valley. Y yo dije, acá es donde tiene que estar Playbox. Y tomamos la decisión de enfocarnos en el mercado americano y no vender en Latinoamérica. Porque pensábamos que si vendíamos en Estados Unidos, es el mercado más competitivo en software, cualquier empresa en cualquier parte del mundo nos iba a comprar. Y nos costó un montón, nos costó muchísimo poder tener esos primeros clientes en Estados Unidos, años, les voy a decir años de trabajo, pero ya una vez empezamos a tener clientes en Estados Unidos, ya era mucho más fácil vender en Europa, en Asia, en Australia. Entonces, esa es un poquito la historia de la decisión de ir a Silicon Valley y de montar la empresa allá. Impresionante, qué valiente. Bueno, David. Pensé que sí. No, la verdad es que espectacular. Hay que echarle mucho valor para hacerlo de esa manera. Muy, muy curioso lo que decías de empezar a vender en Estados Unidos únicamente con ese foco y no querer vender de primeras en Colombia. ¿En qué momento salisteis por primera vez en Estados Unidos y a dónde fuisteis? Bien, digamos que estuvimos principalmente en San Francisco, tratando de conseguir clientes allá. Casualmente, digamos que el primer cliente que tuvimos en Estados Unidos estaba en Miami. Entonces estábamos en San Francisco pagando un apartamento supremamente costoso. Ya se pueden imaginar lo costoso de los apartamentos allá en San Francisco, con una inversión que habíamos recibido, pero ya esa inversión se nos estaba acabando. Entonces tomé la decisión de volver a Colombia porque los clientes los estaba teniendo, o las llamadas con clientes las tenía por Zoom o en ese momento por Skype. Entonces era como un despropósito estar en San Francisco pagando esos costos del apartamento, y decidí volver a Colombia. Y fue una de las mejores decisiones de poder decir, venga, es que yo puedo vender en Estados Unidos, no necesariamente tengo que estar en Estados Unidos para vender a Estados Unidos. Y eso fue algo que aprendí, principalmente porque estaba vendiendo desde un apartamento en San Francisco. Entonces dije, si yo puedo vender desde un apartamento en San Francisco, pues ¿qué cambia si estoy en Colombia y vendo desde Colombia? No cambia nada. Esa fue como la decisión. Y una vez que tomamos la decisión, pues nos ayudó mucho a extender el dinero que teníamos en el banco para poder mantener la empresa a flote. Si nos hubiésemos quedado en San Francisco por 2-3 meses más, hubiésemos quedado sin capital. ¿Y crees que hubieseis sido capaces de comenzar de la misma manera si no hubieseis estado en Silicon Valley al principio? Si hubieseis nacido al 100% en Colombia. Yo creo que no. Yo creo que ese contacto, ese estar allá, rodearse con gente que ha creado compañías grandes y globales desde allá, y tener ese relacionamiento es algo que tú no puedes tener en Colombia, o no lo podía yo tener en ese momento hace 7 años atrás. No había un referente, no había nadie con quien hablar y decir, mira, es que yo vendí una empresa por $1 billón, o yo creé esto, o levanté $100 millones en capital. Eso no lo encontrabas en ninguno de los ecosistemas latinoamericanos hace 7 años. Hoy es diferente, pero yo diría que no. Yo creo que fue supremamente necesario para mí tener esa experiencia en Silicon Valley antes de armar Playbox. Sí, o sea, yo, vamos, Dios me salve de tener la receta para eso, pero yo sé que aquí muchas veces en España pues se dice, oye, de vender desde aquí, si es posible o no es posible. Yo creo que en general falta esa parte a lo mejor que tú tuviste de inmersión allí, ¿no? Que dices, que realmente aprendes a pensar un poquito cómo funcionan, cómo trabajan. Yo
hace una vida, ¿no? Tuve una experiencia similar en Alemania y demás cuando dicen, oye, en vender, es que, o sea, una vez que estás allí, vives años, te relacionas con ellos, aprendes mucho más cómo trabajan y su forma de contestar un email, que no es ni siquiera igual, vamos. No. Entonces, bueno, esa parte yo creo que sí que, como has dicho luego desde Colombia, pero yo que sé, ese mindset que tienes ahí para trabajar con ellos, yo creo que sí que hace falta haberlo vivido ahí, ¿no? Exacto, ahorita yo creo que lo interesante es que tú puedes tener el mindset de Silicon Valley, pensar como ellos piensan, pero puedes estar en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Siempre y cuando tengas ese mindset de crear una empresa global. Eh, y ahorita con el tema de la pandemia, pues yo creo que muchos se han dado cuenta de que no hay que estar físicamente en un lugar para poder ser exitoso en ese mercado. Pero sí es muy importante poder tener ese fogueo. Para mí lo más valioso fue entender la cultura de Silicon Valley y entender cómo no hay límites para ellos. Cuando uno está en Latinoamérica, uno se pone límites que en realidad no existen, son límites autoimpuestos. No, yo no, ¿quién me va a comprar? ¿Quién le va a comprar software a una empresa que está en Manizales, Colombia? Y tú empiezas a tener esas inseguridades que hace que sí, que no existe, ¿cierto? En cambio, cuando tú dices, venga, yo estoy en Manizales, en Madrid o en Medellín o en cualquier parte del mundo y yo tengo un software que resuelve un problema y yo siento y creo que una empresa como Google o Facebook lo puede comprar, lo puede adquirir, pues, digamos que, ¿por qué no? Eso lo hemos hecho con Playbox. ¿Por qué otra empresa que está empezando en otra parte no lo puede hacer? Ese es el aprendizaje. Y ahora, ¿cómo estáis repartidos por el mundo? Bien. Nosotros iniciamos en Chile, teníamos allá una oficina, después cuando me fui a Silicon Valley hice unos contactos, volví a Colombia, decidimos establecer como la oficina principal en Colombia con el equipo de ingeniería de desarrollo y en esas conexiones de viajes iniciales en Silicon Valley logré atraer un equipo pequeñito de veteranos de Silicon Valley a Playbox. Entonces empezamos en Colombia, en Silicon Valley, después empezamos a levantar capital y hoy estamos en más de 12 ciudades en el mundo, entre San Pablo, Barcelona, Londres, Las Vegas, Orlando, Florida, Santiago de Chile. Sí, estamos pues regados en varios países y ciudades en el mundo y queremos seguir expandiéndonos de esa forma, ¿cierto? Con una presencia grande en Colombia, tenemos el 60% de las personas que trabajan en Playbox está en Colombia y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de gente, particularmente en el equipo de ingeniería. Porque ahora sois 100 más o menos, una cosa así. Sí, vamos a hacer 100 personas, yo creo, en las próximas 2 semanas. Pues hombre, no está mal para haber llegado allí sin hablar inglés y demás. No, no está mal, no está mal. Vale, y el capital que habéis levantado es sobre todo, o sea, todo en Estados Unidos o cómo ha sido? Bien, tenemos una historia de levantamiento de capital bastante interesante, ¿no? El primer capital que recibimos fue de una empresa en Chile, liderada por un argentino, Santiago Fernández. Eh, nos, nos presentaron, tuvimos una reunión y en la segunda reunión decidió invertir en Playbox cuando era una idea. Y eso es bastante atípico. Digamos que ese primer capital fueron $500,000 que nos permitió generar un producto mínimo viable y empezar a cerrar los primeros clientes. Los primeros clientes sí fueron latinoamericanos, fueron en Chile, pero era muy claro para nosotros que esos primeros clientes eran simplemente de prueba porque nuestro mercado principal era Estados Unidos.
Después la segunda ronda que levantamos fue de un fondo de capital de corporativo de Medellín, de las empresas públicas de Medellín. Tenía un fondo de 45 millones de dólares y nosotros fuimos la segunda inversión del fondo, de la historia del fondo, y ahí recibimos 1.5 millones de dólares. Y ahí voy a contar una historia corta. Antes de recibir ese capital de EPM, teníamos 267 dólares en el banco y teníamos que pagar a 6 o 7 personas. Yo estaba viviendo pues en la casa de mis papás, con mis hijas. O sea, imagínense la locura y el estrés de estar al punto de quebrar y de la nada aparecer este fondo y nos pone 1,5 millones de dólares. Fue la verdad que un alivio tremendo. Bueno, de ahí ese capital lo recibimos en 2015 y en el 2019, el año pasado, cerramos una ronda de 7 millones de dólares de un fondo de capital de riesgo de Estados Unidos. 9 millones de dólares en capital. Ok. Y eso, o sea, ya desde el desconocimiento, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, cuando suele pasar que cuando las empresas españolas pues acaban en Estados Unidos y reciben inversión de allí, pues tienen al final pues que montar la famosa filial de Delaware y demás. En vuestro caso, ¿ya la sociedad estaba fundada en Estados Unidos del principio? Y por saber si al contrario supuso un problema pues para Chile o México invertir allí o os supuso algún tipo de problema todo ese proceso o normal. Sí, te puedo decir que nos gastamos muchísima plata al principio en establecer una estructura societaria que acomodara a Playbox. Empezamos en Chile, entonces la sociedad era chilena, la inversión que recibimos de los 500 mil dólares fueron en Chile. Ya cuando empezamos a enfocarnos en Estados Unidos, armamos la sociedad en Delaware y lo que hicimos fue hacer que la sociedad en Delaware comprara la sociedad en Chile y que Chile se fuera una subsidiaria de la C Corp en Delaware. Hicimos ese traspaso de los accionistas allá y eso ese vehículo nos permitió levantar las rondas de capital con EPM y la ronda de capital con Firearms, que es el fondo que nos puso capital hace poco. Entonces, tener una estructura C Corp en Delaware es muy importante si quieres levantar capital fuera de tu país, de España o fuera de Latinoamérica. Entonces, esa fue nuestra estrategia y funcionó bastante bien tener esa estructura corporativa. Bueno, me alegra saber en ese punto que, ya digo, aquí a las empresas españolas les pasa lo mismo y todas acaban con ese proceso, ¿no? Sí. David, que te había distraído. No, yo estaba escuchándoos. Muy, muy interesante. Y después esa última ronda que levantasteis hace aproximadamente un año y poco, ¿no? 7 millones de euros. ¿Nos puedes decir a qué valoración la conseguiste? Un poco en qué cifras os estáis moviendo ahora. Bien, te puedo hablar un poquito de las métricas de crecimiento que teníamos, que yo creo que pueden ser interesantes para que los emprendedores que nos están escuchando tengan un benchmark de cómo. Cuando levantamos la ronda de Firearms, estábamos facturando 2 millones de dólares al año en ARR y veníamos con un crecimiento de 100% año tras año. Con una tasa de retención de más o menos 130%. Eso quiere decir que si nosotros no vendíamos nada, crecíamos 30% anual simplemente por la base instalada y por el crecimiento de la base. Y esas dos métricas el growth rate, que básicamente es hacer un 2x año tras año, y la capacidad de poder generar revenue incluso sin no tener ventas nuevas, son de las dos más importantes para que tú tengas una valoración importante en una
levantamiento de capital. Entonces, si ves las empresas públicas que cotizan en la bolsa, vas a ver las empresas que mejor valoración o múltiplos tienen, son esas que tienen eh, esas dos métricas muy bien. Obviamente los gross margins también son supremamente importantes para ver que, y todos los negocios de software obviamente tienen esos gross margins Claro. al 80% que permiten a los inversionistas poner esas valoraciones altas. Entonces, eso yo creo que puede ser más valioso para los emprendedores que nos escuchan que simplemente decir la valoración. Sí, señor. Muy, muy buenas métricas y muy interesante, además, conocer eso por encima de otro tipo de datos. Totalmente de acuerdo contigo. Tú que tienes una empresa B2B encima internacional y demás, aquí en España, todos los que estamos en el mundo B2B, pues siempre lloramos, ¿no? De lo largos y los duros que son los procesos de venta y demás. ¿Hay en algún país en el que sea eso más fácil o toca sufrirlo en todos sitios? Voy a decir algo. Yo soy colombiano. 60% de nuestro equipo está en Colombia. Solamente tenemos un cliente en Colombia en los 9 años de historia de Playbox. Uno. Entonces, es muy raro, pero para nosotros es más cómodo vender en Estados Unidos que vender en nuestro propio país. Es más fácil. Es más fácil cuando tienes un producto de clase mundial con un problema que resuelves un problema grande para el cliente y tienes un proceso de venta establecido y sabes identificar como tu cliente ideal. En Estados Unidos es magia, porque la forma en que la gente allá evalúa software es diferente a cómo evalúan software en Colombia o en un país latinoamericano. Son mucho más especializados en la compra de software y no les da miedo invertir en software que les va a tener un retorno. Mientras que en Colombia es mucho más político, mucho más de tengo que conocerte un poco más, no sé quién eres, muéstrame tus credenciales, muéstrame primero tienes que demostrarme quién eres para poder establecer una relación de confianza. Mientras que en Estados Unidos tú vas y la confianza está hasta que me muestres lo contrario. Esto es un red flag, ya no voy a hablar contigo porque... Pero yo confío de entrada. Te doy la entrada independientemente si eres una empresa de 1,000 empleados, 2,000 empleados o 5 empleados. Allá no importa. Lo que importa es si la propuesta de valor que tú tienes me resuelve un problema, pues vamos a hablar. Eso quizá empieza a cambiar cuando empiezas a hablar con las Fortune 500, las empresas más grandes del mundo, pues ahí sí yo creo que ahí es un poco más complejo y más larga el proceso de venta. Pero en nuestra experiencia en lo que es mid-market, empresas medianas, pequeñas, las decisiones de compra son bastante rápidas si tú resuelves un problema y no está el tema de quién eres tú para poder comprarte, es más qué problema me vas a resolver y te abren la puerta muy fácil. Pero igual el B2B no deja de ser complejo, porque cada trimestre, cada quarter que empiezas de cero y tienes que llegar a esa meta cada trimestre y es complejo. Muchas veces algunos deals se te pueden caer por la competencia o por precio o porque la empresa no tiene el budget todavía aprobado. Entonces hay muchas variables, pero si hay unos procesos bien establecidos, puedes llegar a tener unos ciclos de venta bastante buenos. Óscar, vosotros que vendéis a un tamaño ya de empresa mediano o incluso grande en ocasiones que comentabas, ¿te encuentras en la situación que suelen tener sus propios equipos de tecnología o su equipo de desarrollo dentro de la empresa, que en ocasiones competís contra que la empresa se desarrolle internamente una solución similar o no suele pasar esto? Sí, no es muy común, pero sí pasa. Nosotros en realidad competimos con algo más rudimentario. Competimos con spreadsheets, con Excel, las hojas de cálculo. pero eso es todo. Eso es todo el mundo compite contra Excel. Es impresionante. O sea, por eso Microsoft es de las empresas más valiosas del mundo, porque crearon algo que
que se puede acomodar a cualquier proceso y es muy potente, pero ya si tú vas a usar Excel para cierto tamaño de contact center y eso ya se te convierte en algo engorroso y te sale hasta más caro usar Excel. Entonces, principalmente lo que en el 99% de los casos reemplazamos Excel más que compitamos con algo interno. Esa es la realidad de nuestro mercado en Playbox. Interesante, porque con respecto al producto y vuestra tecnología, comentabas al principio esa parte de la grabación, del audio, etcétera. ¿Vosotros hacéis algo con ese audio? ¿Realmente lo estáis convirtiendo a texto y estáis procesando ese texto? O sea, eso en un Excel no lo hace. Exacto, correcto. Digamos que es muy interesante. Nuestro negocio, al ser enfocado en empresas digitales, el 80% de las interacciones que analizamos ya vienen en texto porque son los emails, los chats, social media, y 20% voz. Entonces, mucho de los análisis que se hacen es a ese texto. Sin embargo, ahorita estamos en proceso de lanzar nuestro Speech Analytics, que permite hacer esa transcripción de la voz a texto y el posterior análisis de sentimiento, análisis de las llamadas para poder sacar insights que te permitan a ti dar un feedback o un coaching a esos agentes que quizá no están haciendo un buen trabajo. Pero digamos que el 80% ya viene en texto porque es lo que analizamos es en canales digitales. Bueno, yo he estado, ahora que lo comentas, ¿no? Un poco, ya lo has comentado al principio, pero esta parte de coaching y demás, pues eso, viendo vuestra web, a mí pues eso, me ha llamado mucho la atención, pues todo el foco que tenéis en la formación ahí no me sale ahora la palabra, de la persona, el operador, perdón, no salía, la formación, el coaching, el ayudarles, eso sirve, desconociendo totalmente el sector, ¿eh? O sea, es algo que realmente sirve como palanca diferenciadora y a la hora de vender, porque como decíamos antes, el Excel eso tampoco lo tiene. Correcto. Te pongo un ejemplo. Imagínate que llamas a una empresa de tecnología porque compraste una tableta nueva, ¿cierto? Y llamas al departamento de servicio al cliente y te atiende una persona que lleva 3 semanas en el cargo y que no pasó por un proceso de entrenamiento efectivo, sino que lo pusieron allá, le hicieron, le dieron la bendición y lo mandaron a atenderte. Y tú tienes una pregunta muy focalizada en algo del producto que compraste, esa persona va a estar contigo 10 minutos en la llamada y no va a saber cómo resolverlo porque no fue entrenado suficientemente para resolver esa pregunta que tú tienes. Eso termina incrementando el costo de la atención porque algo que algo que un agente o un operador puede, bien entrenado, puede haberte resuelto en un minuto. Una persona que no pasó por el mismo entrenamiento puede demorarse 5 minutos, 10 minutos mientras habla con un supervisor o habla con un compañero. Entonces esa es una de las cosas que Playbox resuelve. Playbox genera programas de capacitación focalizados a que todas las personas, sin importar qué tan grande sea tu contact center, vas a asegurar que todos van a tener el mismo entrenamiento de manera uniforme, que cuando van a hablar contigo al teléfono, todos van a tener una respuesta única para esa pregunta que tú requieres sobre el aparato electrónico del cual di el ejemplo. Ese es algo que Playbox se enfoca. Entonces, cuando una gente primero está motivado, tiene todos los conocimientos, tiene acceso a sus KPIs para saber si está haciendo bien o no su trabajo, al final la experiencia positiva te la vas a llevar tú como consumidor, porque ese agente va a hacer lo posible para que tú tengas una buena experiencia. Y de eso es Playbox. Playbox se trata de esa experiencia del agente, del operador, para que los clientes tengan una mejor experiencia. Y en eso,
O sea, simplemente dais la herramienta a la empresa o les ayudáis de alguna forma, pues eso, a modo de consultoría a que esos materiales se generen bien y que sean útiles para los operadores, etcétera. Sí, nosotros brindamos la plataforma, la tecnología para que cada cliente suba sus contenidos, suba sus procesos. Nosotros no somos responsables del contenido que vas, pero sí los asesoramos en cómo eh, implementar la herramienta para que funcione bien para su operación. Sí, eso sí, pero les ayudáis también un poquito a decir, yo qué sé, imagínate que llegas a una empresa que hasta ahora han sido un desastre y dices, bueno, aquí tienes la herramienta, pero les ayudáis también de alguna forma en esa parte un poco de, oye, pues mira, estos son cosas que funcionan en otros, etc. ¿O cómo lo hacéis eso? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos un departamento de Customer Success, pues que esto en SaaS, si un SaaS no tiene Customer Success Department, no es SaaS. Y ese equipo se encarga de hacer lo que tú acabas de mencionar. Se encarga no solamente de explicar cómo funciona Playbox, el producto como tal, pero también en entender los procesos del cliente para llevarlos a Playbox y que pueda tener una implementación exitosa. Entonces, no solamente eh, técnicamente, sino también a nivel de procesos, tenemos gente que puede Ujú. asesorar a los clientes. Sí, la verdad es que he visto también vuestro blog y con un montón de artículos interesantes sobre estos y otros temas. La verdad es que está muy bien. Invito a todos los que nos están escuchando a que lo vayan y lo consulten porque hay un montón de información. Has dicho otra cosa que, bueno, pues ya que tratas con tantas empresas y ves, pues por verlo, ¿no? Dices que los operadores no sé, los operadores vean pues eso, sus ratings, sus valoraciones y demás. Eh, no sé, siempre, al menos aquí en España, muchas veces es como, bueno, sí hay que dar la información, pero siempre te da miedo a que sea mala y eso haga que, yo que sé, que esté enfadado, tal, como cuáles son los pluses. ¿Vosotros recomendáis siempre que toda esa información se comparta y demás? O yo qué sé, no sé, imagínate que tú eres, pues pasa aquí, ¿no? Que eres un conductor de Cabify o lo que sea y ves que un pasajero te ha puesto un 1, pues te cabrea, ya a lo mejor no conduces igual de bien por ese cabreo, yo qué sé, no. Sí, es muy interesante y aquí vamos con un problema más grande que es de las emociones humanas y ahí no nos metemos en ese tema, pero nuestra recomendación es la transparencia y dar acceso a datos para tomar información. Entonces, ¿cuál es el enfoque de un call center tradicional? Un call center tradicional es el agente trabaja el mes completo y al final del mes le dan un feedback. Mira, esto fue lo que hiciste bien, esto fue lo que hiciste mal, pero tuvo que pasar 30 días para recibir esa retroalimentación. Entonces no es justo para la gente porque va a decir, venga, pero este feedback me lo pudiste haber dicho hace 15 días atrás y yo hubiese cambiado mi comportamiento y hubiese tenido mejores resultados y hoy no estaría llorando porque mi bonificación se vio alterada porque no me diste un feedback que pudo haber sido antes. Es lo que hace Uh-huh. con Playbox es decir, venga, acá el feedback es lo que te va a hacer a ti un mejor operador. Y si tú eres un mejor operador, significa que vas a ganar más plata porque vas a tener bonificaciones, si estamos hablando de un call center que tenga esas bonificaciones, y tú te vas a sentir mejor contigo mismo porque pues vas a ver que estás avanzando estás haciendo un buen trabajo. No hay nada peor que sentir que uno no está haciendo un buen trabajo y no está colaborando y eso genera desmotivación. Nuestro enfoque es diferente desde el día uno. Venga, tenemos la data, ¿por qué no le compartimos la data en tiempo real a los agentes para que ellos se autogestionen? Y acá somos adultos, o sea, somos adultos, no somos niños que no nos tienen que guardar la información o voy a manejar la información de cierta forma. No, venga, acá tú eres adulto, este es tu trabajo, te vamos a compartir la información que te va a servir a ti a hacer un mejor trabajo. Y tú Uh-huh. te puedes autogestionar en lugar de que tengas que esperar un mes a recibir una nota mala que te va a dejar frustrado y que no te va a ayudar a mejorar. Entonces ese es como el approach y muchas empresas, digamos, de la nueva generación de contact centers o estas empresas modernas,
están adoptando esta forma de trabajar así en los contact centers, mientras que las empresas tradicionales siguen trabajando en Excel y siguen trabajando de la forma antigua. Pero al final eso es muy contraproducente porque finalmente los clientes son los que sufren. Y si los clientes sufren, pues Ujú, su negocio baja y nosotros estamos en el negocio de la experiencia al cliente. ujú. Muy bien, pues vamos, yo ya te digo, viendo, aunque es más sobre todo servicios de voz, ojalá lleguéis a España pronto y mejoréis el servicio, porque vamos, no les culpa a los operadores únicamente, o sea, no es el mejor sitio para trabajar, hay una rotación horrible, etc, etc, pero vamos, se ve que he tenido un par de experiencias malas últimamente y estoy dolido. Bueno, David, ¿qué más tenemos? Oscar, comentas mucho el tema de la motivación y la felicidad de los operadores de los call centers, pero ¿qué pasa con los empleados de Playbox? ¿Cuánto te preocupas de su motivación y de su felicidad y qué haces por ello? A ver, la respuesta corta es que es muchísimo, es parte de mi trabajo, el tema de generar un ambiente y una cultura donde la gente quiera levantarse un lunes e ir a trabajar con ganas. No todas las empresas yo creo que logran eso. Playbooks eh, es una de ellas. Y todo eso empieza con una frustración personal y acá voy con otra historia. Cuando trabajé en Chile, tuve la oportunidad de trabajar en el sector de la banca. Trabajé en una empresa, en un banco grande allá en Chile y tuve una experiencia buena y otra experiencia mala en la misma empresa. Y la experiencia mala fue por un jefe horrible, el peor jefe que tuve yo en mi vida. Y ese jefe me traumó tanto que yo dije, el día que haga una empresa, voy a hacer todo lo contrario a lo que ese jefe hizo conmigo. Entonces, Mm, parte de la cultura de Playbox tiene que ver con esa frustración de haber tenido esa mala experiencia como jefe. Yo dije, voy a hacer algo diferente. ¿Y qué es lo que es diferente? Es, pues, por lo general, las empresas tienen esta, 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 esta idea de la pirámide, donde el jefe o el CEO está arriba y la gente está Ujú. abajo rindiéndole pleitesía al CEO. ¿Qué es lo que yo vi diferente? Es darle vuelta a esa pirámide y es donde yo estoy, es abajo. Como CEO, yo soy un servidor. Es la forma en que yo hago mi trabajo, es yo sirvo a que mi equipo esté bien para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Entonces, si ellos Ujú. vienen a mí con un problema, pues yo trato de ver cómo resolver ese problema y remover un bloque para que ellos puedan avanzar rápidamente. Y si a ellos les va bien y si ellos son exitosos, pues al final Playbox va a ser muy exitoso, ¿cierto? Y eso es lo que trato de pasar al resto del equipo de management y todos los Ujú. directores de Playbox tienen que tener esa visión de servicio y de realmente preocuparse por su equipo y poner su equipo primero Ujú. antes que ellos, ¿cierto? En muchas ocasiones ujú, tienen que sacrificar eso y si estás como líder, no es que el líder tenga, ¿cómo digo? Un beneficio, no, bueno, los líderes tienen ciertos beneficios, pero también a costa de un sacrificio es de servir y de poner su gente primero. Y la gente, ujú, y la gente siente cuando sus líderes los ponen primero. Eso se ve, eso no Ujú. se puede falsificar, eso la gente sabe cuando una organización tiene líderes que ponen primero a la gente. Y yo siento que la cultura de Playbooks bueno, está basada en eso y la gente lo siente y lo agradece muchísimo de que tengan líderes en los que ellos pueden confiar y que están sirviéndoles a ellos. ujú. Y desde esa visión del liderazgo, de ese liderazgo ejemplificante o un poco más servil, ¿cómo el equipo puede saber hacia dónde tiene que ir, cuáles son sus objetivos, qué cosas tiene que hacer y qué cosas no hacer, cuando no hay un líder dando órdenes, sino que hay un líder habilitando o ayudando? Bien, hay tres cosas que, digamos, que todo CEO tiene que hacer. Primero es responsable de la visión. ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Cuál es para dónde vamos? ¿Cuál es
ese tema aspiracional donde vamos a estar acá 10 años trabajando y todavía no hemos llegado allá. O sea, ese es aspiracional. Para Playbox es que nuestra visión es que queremos estar en todos los contact centers en el mundo. Es como lo mismo que decía Bill Gates de un computador en cada casa. Acá es Playbox en cada contact center en el mundo. O sea, no vamos a descansar hasta que Playbox esté en todos los contact centers en el mundo. Entonces, ellos saben que la visión está allá. ¿Y qué tienen que hacer para llegar allá? Pues un producto con ciertas características, tenemos que atender a los clientes bien para que nos elijan y nos recomienden. Entonces, es como que el cómo ya se delega al resto de la organización. Digamos que la ejecución, porque tú puedes tener esta visión, pero si no tienes un plan y no tienes un cómo vas a llegar allá, pues vas a quedar como un visionario nomás, pero si no ejecutas, pues no existe el negocio, no llegas a los números de ventas, no sacas producto. Entonces tienes que tener un plan muy claro de cómo ejecutar esa visión. Entonces, nosotros usamos algo que se llama el B2Mom, que eso se lo inventó Salesforce y es básicamente como un OKR donde sirve para dar una hoja de ruta para allá, incluyendo el cómo de la ejecución. Entonces, la ejecución es básicamente el plan de negocio que te va a llevar allá. Y finalmente, el tercero es la cultura. Si tú tienes una cultura mala, tú puedes ser el visionario, puedes tener un plan, pero gente que no tiene la camiseta puesta o gente que actúa no como un mal ser humano o gente que está como no tan enganchada o no aplicando valores, se te va todo el plan al carajo, ¿cierto? Se te va todo el plan, se te va todo el plan y eso no está bueno. Entonces, lo que yo me enfoco mucho es en esas tres cosas, es tener una visión clara, comunicarla constantemente al equipo, tener un plan para que todo el mundo sepa cuál es ese plan y tener una cultura que nos permita movilizar y ajustarnos a esos cambios que requiere, digamos, llegar allá a esa visión. Esos son como los tres principales pilares de cómo movemos Playbox. Y la verdad que nos han ayudado mucho, pero yo te digo que la cultura es mágica, es lo que nos diferencia de los competidores, es lo que nos diferencia de gente que quiera reclutar empleados de Playbox también. Eso es la verdad que es algo que muchos CEOs quizá no le ponen el peso que debería hacer y para mí es uno de los temas donde más tiempo paso en la cultura. Ahí, vamos, yo estoy completamente de acuerdo. Hay un punto en el que según vas, por decirlo de alguna forma, ganando responsabilidades, hay un momento en el que te das cuenta en que realmente tu trabajo ya no depende de lo que hagas tú, sino de lo que haga la gente que depende de ti, ¿no? Y que lo importante que es que transmitir, pues bueno, esa cultura, esa forma de hacer las cosas, esa parte de pertenencia y demás, ¿no? Pero también, y aquí, vamos, no te voy a dar una mala noticia, pero sabrás que estás en ese rango en el que empiezan a decir muchas veces que la cultura ahí, pasando los 100 empleados, la cultura empieza a romper las costuras, ¿no? A crujir. ¿Cómo enfocas este punto? Como ya habéis tenido, o sea, ya ves que cada vez cuesta un poquito más, además estando en distintos países, ¿cómo es un poco ahora cuáles son los retos para mantener esa cultura que tenéis? Bien, es muy interesante y estamos en un punto de quiebre, como tú dices, tal cual, así me siento en un punto de quiebre de una transición, una crisis, creo que crisis en el buen sentido de la palabra. De hecho, eso se lo he comunicado al equipo, les he hecho saber que estamos en esa crisis de transición a lo que es la villa. Entonces, si ves el libro de Blitzscaling de Reid Hoffman, él habla de varios 5 estados. Entonces, el primer estado es la familia, que es de 0 a 10. Ya pasamos por ahí. Pasó del de 10 a 100 y después del de 10 a 1000, que es la villa, que es donde estamos. El anterior es la tribu. Estamos pasando de tribu a villa y ahí es totalmente diferente. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Pasa que en cada uno de esos estados hay gente que dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué en Playbox, a mí me gustaba la etapa de familia,
esto ya es demasiado grande o me gustaba más la parte de Tribu y Playbox no es la empresa en la que yo quiero trabajar y eso está bien. Y nosotros antes, cuando alguien renunciaba, yo me sentía muy mal, lo tomaba personal. Yo dije, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Y después dije, no, esto es normal, esto es normal. Una empresa pasa por esta transición y, y hay gente que se tiene que ir y hay gente que tiene que venir con más experiencia, con otro, o la gente que está en Playbox y que quiere llegar a ese siguiente nivel y que está dispuesto a hacer los cambios para llegar allá, bienvenidos. Y yo creo que tenemos muchísimas personas en Playbox que están dispuestos a hacer esa transición a la villa, pero Ujú. también entendemos que es normal que la gente se quiera ir en ese proceso de transición. Y estamos simplemente teniendo conversaciones y dando feedback y entendiendo que Playbox quizá no es el mejor lugar para todas las personas en esos diferentes stages del proceso, pero es algo muy enriquecedor y es un proceso que estoy disfrutando mucho como CEO. Yo como CEO también me estoy reinventando. Mi trabajo hace un año era diferente al que estoy haciendo hoy. O sea, Ujú. y tuve una crisis por mucho tiempo. Una vez recibimos la inversión de capital de Fayance, empezamos a contratar estos ejecutivos. Uh, y yo decía, ¿y ahora qué hago yo? Pues yo ya no estoy acá en esto, entonces, ¿cuál es mi trabajo? Y tuve un proceso me pasaba viendo Instagram y yo pasaba, decía, ¿qué hago? Y tuve un proceso de crisis interesante, pero ya entiendo que, ok, ya esta es mi labor y ya empiezo a encajarme en la organización. Y siento que ahora estoy en ese otro proceso ya borré Instagram para no caer eh, en ese, en ese vicio. Uh, entonces estoy ahora tratando de ver qué otros CEOs en el mismo stage donde yo estaba, qué es lo que hacen ellos. Ujú. Entonces ahí estoy ya entendiendo un poco más cuál es más estratégico, más de soportar o más de reclutar ejecutivos con muchísima experiencia que vengan a llenar huecos en la compañía o temas estratégicos como adquisiciones de empresas. Eh, hay muchas Ujú. cosas que el CEO puede aportar, no necesariamente en la parte operativa, porque ya no estoy en esa parte operativa. Ujú. Mira, pues ya que comentas esta parte de la adquisición de empresas, pues vosotros este año habéis adquirido habéis comprado una empresa. ¿Cuál es en ese sentido la motivación para hacerlo? O sea, cuando nosotros tuvimos aquí un caso, por ejemplo, que pasó por el programa, que lo tenemos que volver a traer porque les han comprado y no se lo han dicho a nadie, son los más listos. Pero bueno, él contaba, ¿no? Pues que lo tenían como una idea de crecimiento, ¿no? Pues realmente pues adquirieron a un competidor que de hecho era mucho más grande y decidieron pues invertir parte de la ronda en eso. En vuestro caso con Trainbox, ¿cuál ha sido la motivación? Bien, muy interesante. Playbox es una plataforma que tiene muchas aplicaciones integradas. Uno de los primeros productos que nosotros desarrollamos fue una herramienta de Learning Management para contact centers, pero como fue uno de los primeros productos que desarrollamos hace 8 años, eh, pasamos al 2019 y esa plataforma, el producto ya estaba viejo y no estaba como al nivel del mercado actual. Entonces teníamos dos opciones. Una es desarrollarlo desde cero y poner recursos propios para hacerlo, o, eh, digamos, adquirir una compañía que pudiese ayudarnos y un equipo detrás que pudiese ayudarnos a acelerar eso. Digamos que fue un poco, eh, digamos que no lo pensamos así nos levantamos un día y dijimos vamos a comprar una empresa en este sector. No, no fue así, sino que fue más de relacionamiento. Yo conocía unos emprendedores casualmente colombianos en Manizales de hace mucho tiempo que estaban desarrollando un software educativo de diferentes formas con gamificación y todo esto. Y en un evento nos volvimos a encontrar y me mostraron lo que estaban trabajando. Entonces uno de los fundadores me mostró, me dijo, Oscar, esto es Trainbox, estamos haciendo en esto.
Y yo inmediatamente vi el futuro de Playbox en ese producto. Digamos que era un equipo de 4 personas, 4 fundadores, no habían levantado capital antes, y digamos que la conversación llevó a que yo les dijera muy rápidamente en esa conversación, les dije, ven, ustedes están interesados en de pronto ser parte de Playbox y ser adquiridos, y la respuesta fue, pues hablemos. Eso fue más o menos en diciembre, y en enero tomamos la decisión de hacerles una propuesta de integrarlos a ellos al equipo, traer la tecnología, y darles los recursos que ellos necesitaban, para poder llegar a integrar Playbox en eso. Pero hay algo que digamos que fue supremamente importante para nosotros tomar en la toma de esa decisión, que fue la cultura del equipo. Si nosotros nos hubiese gustado el producto, pero no la cultura del equipo, no hubiésemos comprado. Eso hubiese sido un fracaso. Nosotros vimos un equipo con los mismos valores, con las mismas ganas de hacer un cambio. Ellos decían, es que no puede ser que la forma en que se capacite a la gente sea de esta forma anticuada. Ellos son, como todo emprendedores, son rebeldes que no están de acuerdo con la forma en que funciona el mundo, y creo que hicimos una buena conexión. Les hicimos una oferta, que fue atractiva para ellos, y hoy digamos que son parte de Playbox y están en roles de liderazgo dentro de Playbox, y fue un match, increíble, que no es fácil. Yo cuento esta historia, pero es que una adquisición, independientemente del tamaño, no es fácil. La Sí, integración sí. de la gente, integración de la tecnología, y esta digamos que ha sido, muy, muy positiva para nosotros, y ya varios clientes actuales ya les estamos dando acceso a esta plataforma nueva, y estamos deprecando la plataforma antigua, que nos ayudó obviamente a generar un mercado, pero había que reconocer que Playbox en ese mercado no era el mejor, y ahí es donde viene el tema del ego, donde uno reconoce que hay otras personas que hacen mejor su trabajo, y uno reconoce eso y valora y decide adquirir y decide venderle una historia que juntos puede ser mejor que separados, y eso es lo que hicimos con Trainbox, y nada, súper felices de haber hecho ese proceso con ellos. Sí, ahí te iba a preguntar, porque la verdad es que escuchándolo así, dices, a ver, el nombre hasta pega, Trainbox, Playbox, dices, pega, la cultura pega. Me imagino que vuestros desarrolladores, vuestros programadores, de librarse de un software de hace 8 o 9 años, estarían felices y contentos, que tampoco hay esa rencilla de tal, ¿no? Entonces dices, jo, es perfecto todo. Y es muy interesante, porque cuando tú tienes que forzar algo tanto para que pase, es mejor no forzarlo. En este caso fue como, o sea, fue una conexión de todo tipo, que no había nada que dijera que, oye, no, eso es un red flag, no hubo nada de ese tipo. Y yo creo que las mejores transacciones de la industria, digamos, adquisiciones, pasan de esa forma. Las pequeñas como esta, o las otras grandes también, digamos que a una escala mayor, pero yo creo que la cultura vamos de nuevo a la cultura, fíjense que volvemos a la cultura. Sí, sí, sí. Somos seres humanos, codificando, desarrollando software, pero no dejamos de ser seres humanos con emociones y con sensaciones, y esa parte humana. Yo creo que Playbox, digamos que respira esa parte humana, y en todas las decisiones que tomamos como empresa. Entonces, nada, es muy importante para nosotros la cultura. Pues te vamos a tener que invitar otro día para hablar de toda esta parte de cultura, porque teníamos que haber empezado por ahí, y la verdad es que súper interesante esta parte, y además con los retos que nos enfrentáis. Pero nosotros tenemos que cortar en algún momento. Este podcast lo escucha gente cuando sale a correr, y ya pues se empiezan a quejar. A partir de los 10 kilómetros ya se empiezan a quejar, ¿no? Entonces lo tenemos que ir dejando. Te hemos contado al principio que tenemos una sección al final del programa que es básicamente una pregunta encadenada, y es el momento en el que David se luce y encadena las preguntas. Claro, si me dejaras hablar antes, hubiéramos empezado antes con el tema de la cultura, pero no me dejas hablar y nos pasa lo que nos pasa, Alberto. Es que esto es así. Esto es así.
Oscar, en la anterior entrevista, no sé si tienes mascotas, si tienes perro o tenéis animales. Yo personalmente no tengo, pero tengo así mi mamá tiene una perrita, mis hijas tienen gatos, pero personalmente Pues, no tengo mascotas. pues en nuestra anterior entrevista entrevistamos a Javi, que es el CEO y fundador de Frankie the King, que es una nueva empresa que, bueno, ya lleva un par de años aquí en España. Y tiene un modelo de suscripción súper interesante de alimentación a medida para mascotas. O sea que te lo tienes que mirar. Te lo tienes que mirar porque la verdad es que está súper interesante y escucharte el programa también. Y Javi nos dejaba una pregunta para ti, sin saber que ibas a ser tú el invitado. Él en esa pregunta era un poco, bueno, ellos están en una fase un poco más inicial y pensando en su situación. Él preguntaba, ¿en qué punto crees que harás break-even? Entendemos que vosotros ya habéis alcanzado el break-even o no, pero nos gustaría que nos contaras un poco cómo llegasteis a él y si una vez llegasteis, volvisteis a salir y volvisteis a entrar del break-even. Sí, el break-even es algo importante, pero es algo como que tú puedes, tienes la capacidad para traer o simplemente alejarte del break-even, ¿cierto? Es como yo, como yo lo veo. Nosotros tuvimos break-even antes de recibir la inversión de Files y obviamente pues ya con una inversión de 7 millones de dólares pues hay que empezar a quemar ese dinero para que tenga un retorno. Entonces, simplemente lo que nosotros hicimos fue apretar el acelerador y gastar más gasolina de la que, ¿cierto? De la que quizás necesitaba el negocio gastar para poder llegar a esa siguiente estación más rápido, ¿cierto? Entonces, en este momento estamos en ese proceso de inversión, pero también con mucha responsabilidad. Y eventualmente vamos a ir a otro pico de generación de valor donde podemos decir, venga, acá podemos tener este break-even, descansemos acá y veamos qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Más capital para ir al siguiente pico? ¿O nos quedamos acá y quizá bajamos el crecimiento? No tenemos que crecer al 100% anual, pero un crecimiento de 30% anual está bien con break-even o con cash flow positive, está bien, pero que sea una decisión tuya de empresa, poder ajustar si quieres break-even o no. ¿Cierto? Como tener ese lujo de llegar a ese break-even, yo creo que es como lo que yo recomendaría. Súper Vale. interesante. Bueno, pues ahora te toca a ti dejarnos una pregunta para nuestro siguiente invitado, que además vas a tener que responderla tú. No seas muy malo con la pregunta. Por eso sí, tenía una y bueno, voy a cambiarla, no mentira. Yo creo que una pregunta que me estoy haciendo ahora, en este periodo de transición de que les comentaba de pasar de la tribu a la villa como a nivel empresarial, es si yo, Oscar, soy el CEO adecuado para esa siguiente fase de crecimiento o no. Esa es la pregunta. Entonces, Pregunta dura, ¿eh? Pregunta la, dura. la persona que venga, si es CEO o tiene un rol particular, pues puede aplicar ahí en si es la persona o no indicada para esta siguiente fase de crecimiento de la empresa. Y esto me lo he venido preguntando cada año. Cada año trato de hacerme esa misma pregunta. Es una pregunta fuerte. Ya lo hemos comentado a veces eso que siempre es un poco ese, no sé, síndrome del impostor o ahí pues estar pensando si seré capaz de esto, ¿no? Y es delito. Bueno, pues hombre, ten en cuenta que espero que no te digan tus inversores y tal, pero ¿eres tú la persona indicada para el siguiente año de Playbox? Bien, mi corazón me dice que sí, dejando el ego aparte. Yo creo que yo me hice la pregunta y lo trato de hacer es también como con benchmarks de entender si yo tuviese que contratar un CEO hoy, cuál sería el trabajo de este CEO y si ese CEO que yo veo puede hacer un trabajo, digamos, excepcional y quizá mejor, porque al final yo soy un shareholder también
de la empresa. Yo voy a Ujú. ser el CEO que yo considero va a generar el mayor retorno mí, para mis accionistas y para mí como accionista. Yo me tengo que parar de ese lado también, ¿cierto? No quisiera ser un CEO que está sentado en el poder pues, de CEO y que sea un blocker para que la empresa siga creciendo a una velocidad mayor, ¿cierto? Yo creo que es eso. Ujú. Entonces la primera pregunta que me hago es, respondiendo a esa primera decisión del CEO, es si yo soy un blocker del crecimiento hoy o soy alguien que está llevando crecimiento a la empresa. Entonces yo Ujú. también es algo que pido feedback también, ¿cierto? Yo creo que hay que pedir feedback. Lo que hago constantemente es hacer llamadas con los inversionistas y pedirles feedback a ellos. Venga, ¿cómo es la valoración o cómo evalúan mi rol? Y trato de ser muy abierto con la gente para que me dé feedback de cosas en las que yo puedo mejorar y también ver qué otros CEOs están haciendo en este tipo de empresas o benchmarks de crecimiento. Si la empresa está creciendo 100% anual, pues es como, ¿está bien o está mal? ¿Cierto? Es como, tú puedes comparar, Ujú. si hoy día Playbox estuviese creciendo 10% anual, yo renuncio, ¿cierto? Es porque, Sí. a ver, estamos en un mercado enorme, esto no está creciendo, hay algo que está mal acá y el CEO por lo general siempre tiene la culpa. entonces, entonces, nada, es eso, es tratar de sacar el ego aparte para poder responderlo de la forma más acertada, pero hoy me la pregunto, mi corazón me dice que soy el CEO para la siguiente fase. En un año más les diré si soy el CEO o no, pero no sé. Vale, vale. Oh, pues genial la respuesta, la verdad. Eso, pensar si eres el blocker y tal, está muy bien. Pues Óscar, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos muchísimo este rato que has compartido con nosotros. Yo me lo he pasado bien y he aprendido un montón. Pues nada más. Seguiremos un poco Playbox y hasta pronto. Bueno, hasta pronto, chicos. Muchas gracias por la invitación. Me encantó también este espacio que compartí el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Óscar. Estamos en contacto. Adiós. Buenas, bienvenidos a todos al número 71 de Más que Startups. Me callo.